Hoy vamos a cerrar con una cuarta entrega, un cuarto video sobre el tema de la dialéctica y las contradicciones. En un primer video hablamos de la dialéctica y la psicología social, en otro sobre las leyes de la dialéctica, en el anterior, es decir, el tercero, las contradicciones grupales en la psicología social. Y bueno, para finalizar, voy a leer otro texto de mi libro Psicosociales Breves, que lleva por título Contradicciones y polaridades en el este y el oeste. Todos estos videos están en YouTube. Recuerdo que se pueden suscribir gratis al canal oficial mío, Ronaldo Wright, y cada video entonces que se sube y se publica, ustedes reciben la notificación correspondiente. Bueno, yendo al texto, entre los años 1952 y 1954, Enrique Pichón Rivière solía reunirse los domingos en su casa de la calle Copérnico, donde también tenía su estudio, con dos jóvenes platenses, Milcíades Peña y Florial Ferrara, con quienes estudiaba diversos textos cuyo eje era la filosofía marxista. Estudiaban dialéctica, materialismo histórico. Por aquellos días, el creador de la psicología social argentina atravesaba una etapa de intensa búsqueda creativa e intelectual, llegándose a producir una verdadera conmoción en todos sus paradigmas. Recordemos que él venía en principio de la psiquiatría, pasando luego, en la década del 40, al psicoanálisis. Entre numerosos conceptos, abrevados de otras ciencias y otras técnicas, la metodología dialéctica hacía un marcado ingreso en su vida y en su obra. Digamos entonces que la dialéctica es el método filosófico que procura investigar y resolver las contradicciones del pensamiento y de la realidad histórica. Fue Heráclito el Oscuro quien allá por el siglo VI a.C. introdujo el concepto de unidad y lucha entre fuerzas contrarias como ley universal, entendiendo que todo lo que se opone se une y todo lo que se separa está de acuerdo. Y esta idea es de esencial utilidad para el operador psicosocial, para nosotros, para los psicólogos y psicólogas sociales. Conocida esta ley como arte del timonel en nuestra práctica profesional. Las filosofías de George Hegel y de Karl Marx también fueron apropiadas por nuestra disciplina, tanto en la representación del mundo como un proceso en movimiento espiralado, como también en el desarrollo de los escalones inferiores a los superiores en sus momentos típicos de tesis, antítesis y síntesis. Es decir, en ese cono invertido creado por Enrique Pichón Rivière, adentro del cono lo que hay es una espiral, y precisamente esa espiral es la espiral dialéctica que va de la tesis a su antítesis y de esa contradicción a una síntesis. Síntesis que ha de convertirse en una nueva tesis, que ha de tener nuevamente su antítesis para, en un orden superior, superador, volver a una nueva síntesis y así sucesivamente.
El método dialéctico permite así la producción de conocimiento de las normas que rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Tres aspectos de lo real comprometidos con lo que denominamos hombre en situación. La ley de la contradicción o de unidad y lucha de contrarios desentraña nuestras tensiones opuestas, nuestros impulsos internos. Todo va modificándose a cada momento por la resultante de la pelea entre cambiantes fuerzas contradictorias, las que unidas determinan conjuntamente su realidad. Este principio indica que este principio indica que en todo proceso interactúan tendencias contrapuestas, que pueden tanto relacionarse como excluirse. La unidad y lucha de contrarios es un modo universal de existencia de la materia, condicionando su evolución y su funcionamiento. El psicoanálisis hace referencia a la noción de ambivalencia como la presencia simultánea en relación a un mismo objeto de tendencias y actitudes y sentimientos opuestos. Lo significativo de este concepto radica en el mantenimiento de una oposición en la cual la afirmación y la negación son simultáneas e inseparables. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, al aludir al par antitético y ambivalente actividad-pasividad, advierte que la moción pulsional activa coexiste con la moción pulsional pasiva. Vemos que también la Gestalt ha tomado para sí un concepto parecido, haciendo alusión a las polaridades como una de las características del comportamiento humano. Fondo y forma, salud y enfermedad, amor y odio, agresividad y ternura, mente y cuerpo, coraje y miedo, etc. Es decir, así como los psicólogos sociales hablamos de contradicciones, en la Gestalt hablan de polaridades. Esta psicología no procura la eliminación de uno de los polos en provecho del otro, ni el encuentro de un posible justo medio, ambos ilusorios y empobrecedores, sino la complementación entre ellos, es decir, integrando lo corporal, lo emocional, lo afectivo y la energía del darse cuenta, awareness en los términos gestálticos, en pos de una terapéutica humanista. Recordemos que en filosofía se ha hablado de antagonismos para referirnos a lo mismo. Kant hablaba de antinomias, es decir, es un concepto universal utilizado a lo largo de todas las épocas, todos los tiempos. Teniendo en cuenta lo polar como las dos caras de una misma moneda, aludamos también a la cinta de Moebius, conocida también como banda de Moebius, que consiste en una superficie con una sola cara y un solo borde. Para construirla hay que tomar una cinta de papel y pegar sus extremos, dando antes una media vuelta en uno de ellos, dando una media vuelta en uno de los extremos y luego pegar. De tal modo, lo que tenía dos caras, la de arriba y la de abajo, pasa así a tener una sola, perdiendo todo sentido el referirse a una cara exterior y una cara interior de la aludida cinta, o una cara de arriba o una cara de abajo.
Al hacer esa especie de 8, entonces a uno recorrer con el dedo la cinta, será siempre la misma, la parte de arriba y la parte de abajo estarán unidas. Este descubrimiento del año 1858, realizado por el matemático alemán August Moebius, permite ver otro modo de interconexión entre los opuestos y tiene la siguiente particularidad topológica. Al cortar la banda a lo largo, no se obtienen, a diferencia de una cinta normal, dos bandas, sino una más larga, pero con dos vueltas. Y a medida que continuemos haciendo cortes a lo largo, seguirán obteniéndose más bandas entrelazadas y precisamente de tales lazos y vínculos entre distintos aspectos de un mismo fenómeno es de lo que intentamos hablar en este texto. Es decir, distintos aspectos filosóficos, gestálticos, de la psicología social, del psicoanálisis, la banda de Moebius, todos dirigidos a un mismo modo de ver las cosas. Occidente y Oriente no difieren en mucho para abordar la temática aquí presentada, pues destaquemos que para el modo de pensar chino, el concepto de polaridad no debe confundirse con las nociones de oposición o conflicto, pues aquel se basa en el principio de que más y menos, norte y sur, bueno y malo, claro y oscuro, son diferentes aspectos de uno y el mismo sistema. Consecuentemente, la eliminación de uno de esos polos significaría lisa y llanamente la desaparición del sistema todo. Si quitamos la belleza, ya no nos queda la diferencia entre belleza y fealdad, se terminó el sistema. Consecuentemente, la eliminación de de esos polos significaría lisa y llanamente, como dijimos, la desaparición de todo el sistema. En el idioma chino, los dos polos de la energía cósmica son el yang positivo y el yin negativo. Sus ideogramas señalan el lado soleado y el lado sombra de una colina, el lado de sol y el lado de sombras de una colina, y están asociados con lo masculino y lo femenino, lo fuerte y lo débil, lo firme y lo flojo, el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, lo que se eleva y lo que cae, y así siguiendo. Alan Watts enseña que no se considera el arte de vivir como algo unido a yang y apartado de yin, sino como equilibrio entre ambas polaridades, ya que obviamente no puede existir el uno sin el otro, como acabamos de decir. La sabiduría china siempre ha respetado este trascendente equilibrio en el desequilibrio. También esto lo vemos en la antigüedad. Por ejemplo, si vamos al hinduismo, nos vamos a encontrar con Brahma, el dios de la creación, y Shiva, la diosa de la destrucción. O si vamos a la religión egipcia, nos vamos a encontrar con Osiris, el concepto de fertilidad, y Set, el concepto de caos y sequías. Las polaridades, las contradicciones, las ambivalencias, los antagonismos están en todas las culturas, en todos los tiempos. Para Oriente no existe la posibilidad última de que un polo triunfe sobre el otro, ya que los entienden como amantes en pugna, más que como adversarios en lucha. Una expresión china común utilizada para referirse a la relación sexual es Hua Chen, combate florido, en el que desde ya ninguno de los dos integrantes de esa relación sexual quiere
destruir al otro. Hay un combate florido. Hay amantes en pugna. Los filósofos de la escuela Yin-Yang, siglo III a.C., consideraron lo positivo y lo negativo como aspectos del Tai Chi, de la gran esencia. Es significativo que su emblema sea la doble hélice, que es al mismo tiempo el modelo de comunicación sexual y de la galaxia en espiral. Hay un elemento que es común a la exposición del I Ching y a la primera filosofía taoísta, que está representado por el reconocimiento de que los opuestos son interdependientes, contradictorios y polares, y que existe en nosotros, los humanos, algo, lo inconsciente, que podría apelar a una sabiduría más elevada, de la que puede ser resuelta por medio de la lógica formal. Acá aparece la posibilidad de un concepto del psicoanálisis. Atrás de todo esto no está lo inconsciente. Es muy probable que un procedimiento similar sea el empleado en la interpretación psicoanalítica de los sueños, aquel texto de Freud de 1900, Interpretación de los sueños. En sintonía con lo anterior, Daisetsu Teitaro Suzuki, un filósofo japonés nacido en 1870 y fallecido en 1966, nos dice también para el budismo zen que existe el yo y el gen, que constituyen una dualidad como el yin y el yang de la filosofía china. Yo significa bueno, derecho, justo, equilibrado, y gen nos habla de parcial, unilateral, desviado, desequilibrado. Ambas ideas unifican como una identidad viva de la contradicción, es decir, se nos aparecen como una identidad viva de la contradicción. Sus equivalentes en castellano serían lo absoluto y lo relativo, lo infinito y lo finito, lo uno y lo múltiple, lo universal y lo singular, lo oscuro y la luz. Para el hombre dedicado al Zen, es falso que el yo y el gen estén en oposición y que no puedan reconciliarse, pues en verdad el yo no puede ser el yo, ni el gen puede ser el gen, cada uno por sí. Si lo uno no está allí, no podemos siquiera hablar de lo múltiple. Solo cuando reconocemos que la belleza es bella, entendemos que la fealdad existe. Ser y no ser se engendran mutuamente. Solemos creer que el silencio oriental está en contraste con la palabra occidental, sin comprender lo que quieren decir con su silencio, que no se opone al verbo, sino que es el verbo mismo, pues para Oriente es un silencio atronador, usando un oxímoron, un silencio atronador. Ellos no hablan, pero ese silencio habla. Nosotros, los psicólogos sociales que usamos toda esta dinámica, sabemos que en un grupo, cuando existe un silente, en ese silente está hablando la palabra negada, y habrá que ver cómo hacemos para escucharla. ¿Cuál es la utilidad de estas ideas vigentes en el este y el oeste del mundo? Pues la filosofía china entiende que uno y la naturaleza son el mismo proceso, es decir, el Tao. Taoísmo es el modo en que el individuo coopera con el curso del mundo natural, reconciliando individualidad y sociabilidad, unidad y diversidad. Mi interior nace
y se corresponde con lo que es exterior a mí. Y ambos difieren, aunque ambos difieran, no pueden verse disociados, ya que la individualidad es inseparable de la comunidad. Me quedé precisamente porque me vino a la mente por asociación libre lo de Pichón, grupo interno y grupo externo. El mayor obstáculo para buscar la objetividad es nuestra presencia subjetiva. Existe un modo de sentir el devenir de la naturaleza distinto al de expresarlo con palabras. De allí que el idioma chino sea chocante y obligue a pensar. Su lenguaje ideográfico es más próximo a la naturaleza que uno estrictamente lineal y alfabético como el nuestro. Un proverbio chino dice que una figura equivale a 1000 palabras y que habitualmente es más fácil mostrar que decir. Wu Wei implica fluctuar con las experiencias tal como van y vienen. Esto es, el fluir con el momento, ya que no puede haber una experiencia si no es ahora. Recordemos en los otros videos Heráclito y el todo fluye, el Panta Rei. Por su lado, el principio budista hinduista del karma cree que todo lo que ocurre es nuestra propia acción y hacer. Todo el universo es una armonía o simbiosis de modelos que no pueden existir los unos sin los otros, considerándose la vida humana como un rasgo integrante del proceso global y no como algo ajeno y opuesto a él. Su filosofía consiste en seguir con inteligencia y habilidad el curso, la corriente, la textura del fenómeno natural. El organismo humano posee el mismo tipo de inteligencia innata que los ecosistemas de la naturaleza, por lo que la sabiduría de nuestros sentidos e impulsos debe observarse con paciencia y respeto. Un artista de la vida no necesita salirse de sí mismo. Toda la capacidad, todos los implementos necesarios están dentro de él desde que nace. Samadhi quiere decir equilibrio, uniformidad, ecuanimidad o estado de tranquilidad. Aquí, ahora, equivale al vacío y a la infinitud. El Zen puede parecer ocasionalmente demasiado críptico y enigmático, pero es después de todo una disciplina y enseñanza simple, que es hacer el bien, evitar el mal y purificar el propio corazón. Hay un texto que dice, es de Hazrat Khan, dice: conocí el bien y el mal, pecado y virtud, justicia e infamia, juzgué y fui juzgado. Pasé por el nacimiento y por la muerte, y al fin reconocí que yo estoy en todo y todo está en mí. Para finalizar, los psicólogos sociales, a partir de la dialéctica, también entendemos al sujeto no en un vínculo estático con su realidad social, sino en una relación antagónica, contradictoria y de evidente polaridad. Pensamos que las tramas vinculares están concebidas como campos de contradicciones fructíferos, los que conducen a la producción de un saber hacer aquí y ahora, individual y grupal. Nuestra disciplina es, en verdad, una filosofía de vida y una herramienta al servicio del desarrollo de las potencialidades humanas,
poniendo el acento en la búsqueda hacia la afirmación y la expansión de nuestra condición de seres biopsicosociales. La psicología social, muchas veces hemos dicho, es un modo de ser, un modo de sentir, de pensar y de hacer. De la mano de la Gestalt, palabra de origen alemán que significa totalidad, estructura y configuración, sostenemos que el crecimiento del sujeto es un proceso creativo y libre. Se trata, ni más ni menos, que de dejarnos ser, pasando de un estar fijo y estereotipado a la infinita experiencia de la existencia. Me pregunto entonces, para finalizar, y viendo todo esto que tiene que ver con nosotros, con los psicólogos sociales, ¿acaso no pueden las consideraciones antedichas aplicarse a todas las situaciones humanas, sean modernas o antiguas, occidentales u orientales, del este o del oeste? ¿Acaso no pueden las consideraciones antedichas aplicarse a todas las situaciones humanas, sean modernas o antiguas, occidentales u orientales, del este y el oeste? Lo dejo entonces para trabajar en grupo, para completar, como siempre decimos, estos psicosociales breves de mi libro. Están con la idea de ser trabajados de modo grupal, poder enriquecerlos, cuestionarlos, agregarle cosas, sacarle, es decir, ese enseñaje que nos caracteriza. Todos los miembros de un grupo tienen un saber que el otro no tiene y todos siempre estamos permanentemente aprendiendo de los demás. Un cariño para todas, un cariño para todos. Nos vemos en el próximo video.